Hola a todos. En esta clase vamos a ver una aplicación de la materia que revisamos de derivadas parciales a una nueva materia que se llama aproximación por incrementos. Veamos de qué se trata. Veamos primero el caso de una función de una variable, que es el más simple. Lo que me dice la aproximación por incrementos es lo siguiente. Si yo estoy en un punto como este, ¿cierto? En un punto como A, con su respectiva imagen f de A, yo, para saber cuál es la imagen de A más delta X, reemplazo este número, ¿cierto? Reemplazo este número en mi función f y obtengo este punto, ¿cierto? La imagen. Pero si es que tengo el siguiente problema, yo no sé, no conozco la función f. No conozco f. Si yo no conozco f, no puedo tomar este número y reemplazarlo en mi función f. Por lo tanto, no puedo encontrar esta imagen. Lo que me dice la aproximación por incrementos es que si yo no conozco f, yo puedo llegar a una aproximación de esta imagen. ¿Cómo llego a esa aproximación de esta imagen? Considero que la derivada en el punto A es la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, el valor que está en A, este cambio, el cambio de acá a acá, va a ser aproximadamente la derivada en el punto A por la cantidad que me moví en X, por el tamaño de este desplazamiento. De nuevo, si yo no conozco la función f, ¿cierto? Yo no conozco esta línea azul, pero quiero saber la imagen de un punto como A más delta X, tengo que tomar la derivada en el punto inicial. Recordar que esta derivada es igual a la pendiente de esta recta tangente y moverme en esta misma dirección, en la misma dirección de esta pendiente, hasta un punto como este, ¿cierto? Y este punto va a ser bastante cercano al punto real de la imagen, ¿cierto? Yo, si es que me muevo por la dirección de la pendiente de la recta tangente y me muevo en esta magnitud, delta X, voy a llegar a un punto como este, de aquí abajo, que se va a aproximar a la verdadera imagen de f de x. Veamos algunas características de esta aproximación por incrementos. Vamos a tratar de reproducir el gráfico que teníamos en la otra diapositiva, ¿cierto? Tenemos nuestra función, tenemos la recta tangente en un punto, en este punto, tenemos que este punto va a ser A, y aquí tengo f de A. F de A. Disculpen por lo feo de las letras. Por eso voy relatando lo que voy escribiendo, por si es que no me entiende la letra. Entonces, lo que estoy diciendo es que si yo no conozco esta función, ¿cierto? No conozco cómo es f de x, no sé si es x cuadrado más 3, x cuadrado menos 2, no conozco esa forma. Para saber cuál es esta imagen, yo puedo tomar la derivada en el punto A y lo multiplico por el desplazamiento que tuve en X, ¿cierto? Tenemos que este punto es A más el desplazamiento que hice, ¿cierto? Algunas características, como se pueden fijar, mientras mayor sea el desplazamiento que hago, el delta X, mientras mayor sea el delta X, ¿cierto? Esto implica un A más un delta X más grande. Mientras mayor sea el desplazamiento, más mala
podríamos decir, va a ser la aproximación por incrementos más lejana del valor real, ¿cierto? Más lejana del valor real va a estar la aproximación por incrementos que haga, ¿cierto? Otra característica más, bueno, ya tenemos, si estamos mientras más lejos estemos del punto inicial, más mala va a ser la aproximación por incrementos, más lejana va a estar la aproximación del valor real. Por otro lado, otra característica que tenemos es que en el caso de algunas funciones, la aproximación por incrementos va a entregar resultados más cercanos, a la imagen real que en otros. En este caso, en el primer caso que vimos, en este caso nos entrega un valor bastante cercano, ¿cierto? Pero veamos, por ejemplo, el caso de una función de esta forma, ¿cierto? Una función de esta forma. Y nosotros tenemos como punto inicial el punto A, ¿cierto? Vemos la recta tangente, la derivada, que es, disculpen el dibujo, imaginemos que es tangente en ese punto. Vemos que en el caso de curvas de esta forma, tenemos nuevamente que aquí tenemos el punto A, este es el punto F de A, ¿cierto? F de A, no confundir con la derivada en A. Tenemos que una aproximación por incrementos, en este caso, aunque tenga desplazamientos muy pequeñitos, aunque tenga un delta X muy chiquitito, ¿cierto? Aunque estoy muy cerca del punto inicial, el valor que me entrega la aproximación por incrementos es bastante lejano de la imagen real, ¿cierto? Y esto ocurre, esta es la imagen real, este es el valor que me entrega la aproximación por incrementos. Aunque estoy bastante cerca, el valor que me entrega la aproximación por incrementos es más lejano del valor de la imagen real. Y esto ocurre por la forma de nuestra función. De nuevo, en el primer caso, en una función que podríamos llamar un poquito más plana, la aproximación por incrementos me entrega un valor bastante cercano, ¿cierto? La aproximación por incrementos me entrega un valor bastante cercano a la imagen real. Recuerden lo que hacemos. Tomamos la pendiente de la recta tangente en un punto, es decir, su derivada, y la multiplicamos por el desplazamiento que hacemos, ¿cierto? Es decir, en esta dirección me muevo delta X cantidad de veces y llego a un punto como este. Bueno, yo sé que el dibujo puede ser un poquito enredado para algunos, por eso voy relatando lo que voy escribiendo, y cualquier cosa, cualquier duda, me pueden mandar un correo. Recuerden eso. Vamos a ver ahora el caso para 2 o más variables y luego vamos a ver ejercicios. Tenemos entonces que para funciones de 2 o más variables ya no voy a tener una recta tangente, ¿cierto? Ahora voy a tener un plano tangente. Recuerden lo que vimos en la clase de derivadas parciales. Ya no tengo una recta tangente, sino que tengo un plano tangente que es el plano o el cuchillo, recuerden cuando hablamos de cuchillo, naranjo. Ese es mi plano tangente en este punto, ¿cierto? Entonces, lo que estoy diciendo es que para llegar, si no conozco la forma de la función, no conozco el z de f de x, y, pero sí conozco la derivada en este punto y el valor del desplazamiento, es decir, conozco cuánto me moví en x y cuánto me moví en y, yo puedo llegar a un punto como este, que se va a aproximar a un punto como este, ¿cierto? Este es el valor real, pero yo no conozco f de x. Esto no lo conozco, ¿cierto? Esto no lo conozco. Entonces, para aproximarme a un punto como este, yo puedo llegar a un punto con este a través de la derivada parcial
de la derivada parcial con respecto a x en un punto por el desplazamiento en x más la derivada parcial con respecto a y en un punto, en el punto B, más el desplazamiento total que hice en y. Es decir, me muevo cierta cantidad en x, ¿cierto? Es la pendiente del plano tangente en este punto, que me da la dirección del movimiento por la magnitud del movimiento, y en el caso de este vamos a decir que es el plano, como el plano y está acá, vamos a decir que este es el movimiento en y, más el movimiento que hago acá, que es la pendiente del plano tangente con respecto a x, este valor, por la magnitud del movimiento, ¿cierto? Y llego a un punto como este, que va a ser aproximadamente cercano al punto real de la imagen.